Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las realidades de nuestro país, y en esta noche tenemos invitado a Gustavo Breidewey del PPR, que va a estas elecciones en forma un poco debilitado, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Y bien, un gusto estar acá. En este sistema que es para los grandes partidos, los partidos más chicos tienen enormes dificultades para poder acceder. Bueno, eso es histórico. Inclusive cuando nosotros no éramos un partido chico, éramos un partido nacional, y yo fui candidato a presidente de la Nación en el 2007, el grupo Clarín sacó 13 candidatos, éramos 14, pero sacó 13 nada más, y éramos con partido propio, ni siquiera era un frente, estábamos en 11 provincias, y imposible romper la barrera de estos grupos de poder que apoyan indistintamente a un gobierno o a otro. A veces se pelean, como pasó con Clarín en el segundo gobierno de Kirchner, pero que en el fondo ellos crean los candidatos. En el caso del diario Clarín, si te acordás, en su momento, Fernández Mejide, Farinello, sí. Chacho Álvarez, personajes que después desaparecieron, pero que en un momento llegaron a tener entre 40 y 50% de los votos, y Chacho Álvarez vicepresidente, Fernández Mejide casi gana la provincia de Buenos Aires, y producto de campañas publicitarias y mediáticas de instalación de candidatos. Y los que realmente quieren hacer política, quieren cambiar las cosas, no tienen ni 5 minutos en televisión ni en los diarios. Bueno, pasa, yo tuve acá hace unos días, lo tuvimos también a Juan Carlos Bloomberg, un tipo que muy valioso, porque a pesar de que es un hombre que sufrió una gran tragedia, como el asesinato de su hijo, yo comentaba al aire que, bueno, él tuvo la virtud de haber puesto de su bolsillo, haber viajado por todo el mundo, haber estudiado los sistemas carcelarios, los sistemas de seguridad, y él lo hizo en forma altruista, porque lo que quiere hacer es aplicarlo a nuestro país para que mejore la situación de la seguridad. Y ahí está con un partidito que realmente muy limitado, con muy pocos recursos, y que también está en la misma situación que está el PPR y otros movimientos políticos que tienen la verdadera intención de cambiar las cosas. Pero, como bien dijiste recién, el régimen también es Clarín, también es La Nación, que son los grandes medios, los grandes monopolios informativos, y que imponen a tal o cual candidato porque les conviene a ellos. Vos fíjate que cuando Bloomberg empezó a crecer un poco, enseguida empezaron a atacar, difamar, a averiguar a ver si, y finalmente por el tema de ingeniero, que era una cosa insignificante en realidad, lo destruyeron. Sí, pero además vos sabés que él es técnico graduado en Alemania. Los técnicos industriales graduados en Alemania, en todos lados le dicen ingeniero, sí. tienen la capacidad de un ingeniero. Pero eso es muy común en Argentina. Vos fíjate, yo soy licenciado en ciencias políticas y a muchos lugares voy y me dicen doctor, y bueno, que tengo que andar diciendo que tenés que explicarle a cada uno como el Chavo, dígame licenciado. Pero bueno, realmente es una estupidez, pero bueno, pero lo atacaron y lo golpearon porque en realidad toda esta movida internacional que hay, que limita a nuestros países, sobre todo a la Argentina, un país que está embretado, lo han embretado, este movimiento internacional, sobre todo los grandes grupos económicos que están en estas sociedades secretas que polulan en el mundo y que mueven los resortes y ponen y sacan candidatos, inventan candidatos. Lo hemos visto recientemente acá con el Consejo de las Américas, que vino a elegir a ver qué candidato iba a ser el que va a asumir en el 2015. Les tomaron examen a todos. Y bueno, eso normalmente esta gente está dispuesta a someterse, porque en realidad lo que le interesa es llegar al poder. Después no saben para qué. Exactamente. Es decir, saben para qué. Sí saben para qué. Para robar en general, pero la corrupción es el punto o el denominador común de todos estos gobiernos de los últimos 30 años, ¿no? Y la impunidad, porque es más grave que la corrupción, porque corrupción hay en todo el mundo. Sí, la gran impunidad y el gran sometimiento de la sociedad argentina, porque lo que la gente no ve, que estos candidatos no hablan, es del conflicto social que se desarrolla a través de una guerra cultural que hay contra la idea del occidente cristiano,
contra la la hispanidad, familia, contra las costumbres y contra las virtudes que proponía la sociedad. Mira, yo tengo una revista que se llama Políticamente Incorrecto y hago la editorial. Después escriben mucha gente, de Monseñor Baciotto, D'Angelo Rodríguez, Hugo Esteban. Sí, lo he leído un montón de Escriben veces. mucha gente muy calificada. Aunque no me la mandas a mí, me la daba Carlos Manuel. Así que Pobre Carlos Manuel. Un saludo especial para su familia y el aprecio de siempre para ellos. Y en la última editorial que acaba de salir, el título es ¿qué le pasa a los argentinos? Y digo exactamente lo que estás planteando, Mano. ¿Qué nos pasa a los argentinos que permitimos que nos cambien la historia sin protestar? ¿Qué nos pasa a los argentinos que permitimos que hasta se baje el monumento al descubridor de América sin protestar? ¿Qué nos pasa a los argentinos que dejamos que la ley de inmigraciones permita la entrada de cuanta banda de delincuentes anda dando vuelta por Latinoamérica y no protestamos? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Aceptamos todo. Ser un pueblo que quizás se caracterizó por ser rebelde y por eso ha sido castigado, ¿no? El punto de inflexión yo creo que es Malvinas, cuando más allá del proceso o no proceso, ese gesto del pueblo argentino de salir a la plaza y de apoyar una gesta de recuperación del territorio nacional, eso a nivel mundial, a nivel de los poderes mundiales, fue un llamado de atención. Y a partir de ahí vino un sojuzgamiento y una destrucción sistemática de las instituciones, de la familia, de nuestra propia identidad nacional. Yo siempre me reía porque había un chiste que decía que, porque todos quieren que seamos latinoamericanos, en el sentido de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Perú. Estos son países que tienen una tradición indígena muy fuerte, son poblaciones que tienen un 70, un 80% de población indígena. Y había un chiste que decía de que los peruanos descendían de los incas, los mexicanos descendían de los aztecas y los argentinos descendieron de los barcos. Y es verdad. Es decir, querer forzar la realidad de un indigenismo que no existe en la Argentina y que son una minoría que hay que respetar, que hay que cuidar, que además la usan pero ni la respetan ni la cuidan, pero que le impongan a las mayorías sus tradiciones, su cultura, su identidad, su religión. Eso es porque los argentinos, que somos un crisol de razas, y sobre todo europeas, renunciamos a nuestro acervo histórico. Y eso es gravísimo sobre para todo, un país. hablar de como hablan de pueblos originarios, cuando el hombre habita América hace 5.000 años, y ninguna de las culturas indígenas que existen hoy provienen de aquellas culturas. Pero además los movimientos sociales, sobre todo, por ejemplo, el tema de los mapuches. Los mapuches son chilenos, eran del otro lado de la cordillera, no eran indios argentinos. Los argentinos eran los tehuelches, los zonas, los diaguitas. Y en el norte, toda la línea que viene de Milagros Salas, que el otro día hicieron una manifestación el 12 de octubre, que ahora no se llama más Día de la Raza, sino que se llama Día de los Pueblos Originarios. Para ellos. Sí. Será para ellos. Marchaban con carteles con la figura de Evo Morales. Es decir, ni siquiera reconocen al gobierno donde están viviendo. Bueno, vos sabés que el movimiento Tupac Amaru es un movimiento que proviene del Perú, del movimiento revolucionario Tupac Amaru del Perú. En realidad no tiene nada que ver con el indigenismo. Tupac Amaru es marxista. Por eso que hay todo un ocultamiento, la verdad, todo se camufla, todo se disfraza, y la sociedad argentina ha renunciado, yo veo que también ha bajado los brazos en sostener lo que nosotros somos. Nosotros tenemos 500 años de cultura, no tenemos 200 años de cultura, tenemos 500 años de cultura, de la cultura criolla, la mestización. Yo repito hasta el hartazgo que el primer antepasado de la familia de mi madre que llegó acá a estas tierras, que fue allá en época de la colonia, se casó con una india guaraní, de ahí desciendo yo. Bueno, el mismo Perón, la madre era indígena. Claro. Entonces, hablar esa mestización tan importante y tan buena que creó el criollo, en realidad renunciar a eso es una locura, pero esto ha sido impuesto. Esto fue traído. Es impuesto y además, a veces por fines muy bajos. El tema de la inmigración indiscriminada lo empezó Ibarra para el voto a nivel municipal, porque eso pueden votar. Pero después ya con Kirchner, con el tema de la patria grande latinoamericana, no pusieron ninguna regla. Si uno va a cualquier país latinoamericano, tiene un montón de condiciones para poder entrar. Tengo un amigo mío, ingeniero, que tuvo que ir a radicarse a Bolivia porque trabaja para una empresa multinacional, y no sabes todos los requisitos que le pidieron para poder radicarse en Bolivia.
Y acá no solamente la ley de migraciones es permisiva, sino que además, más allá que la Constitución Nacional dice que recibimos a todos los extranjeros con los brazos abiertos, pero dice la palabra de buena fe, que vienen a trabajar como fueron nuestros abuelos y demás. No estos que vienen directamente a instalarse en una villa, delinquir, encima perjudican a sus propios conciudadanos que quieren trabajar, porque la primera víctima son los conciudadanos de ellos, porque los explotan. Pero además hay una ley Kirchner que no permite la extradición de los delincuentes. Es decir, cualquier banda de estas, la policía las detiene, pero no las puede extraditar a su país, no las puede expulsar, no hay expulsión, por una ley de Kirchner. Es decir, realmente entonces nosotros tenemos las cárceles que apenas dan abasto, pobladas de extranjeros, pero que no pueden ser expulsados del país como correspondería. Es decir, ese es uno de los aspectos, ¿no?, de la degradación. Es grave porque con ellos han venido bandas de colombianos y de otros países con el tema del narcotráfico. Argentina es el tercer país del mundo exportador de droga en estos momentos y es el segundo del continente en consumo. Tema de que casi no se habla en las campañas, nadie lo quiere tratar, nadie lo quiere tocar, porque en última instancia todos sabemos la complicidad de los poderes políticos con el tema del narcotráfico. Sí, es las fuerzas de seguridad y poderes políticos, ¿no? La cocaína que se fabrica en la Argentina, que es la conocida en ese mundo como alita de mosca, es la mejor cocaína, la de mejor calidad en el mundo. Por eso tiene el auge que tiene y la demanda que tiene por parte sobre todo de los países europeos, sobre todo España. Y si encima tenemos a la gendarmería cuidando las villas o las rutas acá, y a la prefectura cuidando también objetivos estratégicos, como llaman ellos, que son algunos lugares que ellos quieren, que no son los verdaderos objetivos estratégicos, que serían la frontera y los ríos. Para eso, esa es la misión de la gendarmería y de la prefectura, cuidar las fronteras. Fíjate el lema de gendarmería, centinelas de la patria, es el que da la alerta a cualquier situación y además fundamentalmente combate el narcotráfico y el contrabando. Ahora lo tenemos acá. Ahora uno pregunta quién está cuidando las fronteras. Nadie. Nadie. No se cuida nadie. Yo me acuerdo una discusión que tuve con Miguel Ángel Toma cuando era secretario de Seguridad, que en un programa tuvimos un debate, y estoy hablando hace muchos años, y él hablaba como gran cosa que habían puesto un radar Westinghouse en el norte. Un radar. Bueno, ese radar, ¿sabe dónde está? En la provincia de Santa Fe, en el centro del país, no en la frontera. Y además trabaja por horarios. Como tienen el cronograma de cuando entran los vuelos, en ese horario está apagado, porque todo entra en el norte, casi todo, más allá de las fronteras terrestres, entra casi todo por avión y avioneta. Esa es la gran denuncia que tuvieron en Salta, en Jujuy, en otras provincias del norte, que entran en forma indiscriminada porque nadie controla para nada. De casualidad, un día cae algo porque se cae un avión, como pasó hace poco, una avioneta, y encuentra que estaba llena de droga. En el caso de Miguel Ángel Toma, como de tantos personajes de la política argentina, es la ignorancia. Yo te digo, también tuve una gran pelea con Miguel Ángel Toma cuando allá durante el gobierno de Carlos Menem, metió una ley de reforma de la ley de seguridad interior en el Parlamento argentino. Yo fui uno de los tipos que se la torpedió la ley, que afortunadamente pude lograr hacer un lobby en la Cámara de Diputados, que me dieron bolilla, y le paré el proyecto y le obligué a discutir el proyecto, que ya tenía casi sanción de comisión. Se lo obligué en el último día, le metimos un proyecto y se lo obligamos a discutir. Y afortunadamente la ley de seguridad que hoy rige es una mixtura de esa ley, porque era destructiva directamente de la seguridad en la Argentina, y es la ignorancia, es el no saber y el meterse a hacer con asesores que andan de voleo por ahí, bueno, que no saben ni de qué se trata, ni cómo, ni... Y bueno, es lo mismo que pasa con el tema de la familia. O el tema del aborto. Vamos a hablar ahora del tema de la familia, vamos a un corte y enseguida venimos. Bueno. El Partido Popular de la Reconstrucción se presenta en la ciudad. La ciudad necesita un cambio. Realmente, más allá de toda la propaganda, el marketing político, los que viven en la ciudad saben la situación real de la misma. Cartoneros arrastrando sus carros por las calles, manifestaciones que violan la Constitución Nacional cortando avenidas, innumerable cantidad de pordioseros y mendigos tirados en las calles y abandonados a su suerte, colegios tomados, baches por todos lados,
barrios inundados y un problema grave y nuevo, el problema de los inmigrantes, que han entrado al país en forma discrecional, sin ningún tipo de control, y que han creado bandas, muchos de ellos asolando las propias villas miserias donde se han instalado. Quizás los más perseguidos son los propios habitantes de las villas. Indudablemente, la ciudad necesita cambiar. Por eso, vótenos, vote al Partido Popular de la Reconstrucción, lista 907, Gustavo Breiro Bey, legislador de la ciudad, Marta Seineldín, legisladora de la ciudad. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 508. Bueno, estamos de vuelta, Gustavo, y habíamos entrado en el tema de la familia. La familia que están atacada y sobre todo la familia como uno la ve en lo que es la sociedad occidental, la familia cristiana, que ha sido tan vapuleada. Sí, yo te diría tan la atacada. familia natural. Además de cristiana, la natural. Natural, sí. Sí. Si no, preguntarle a los animales, la familia Sí, natural. sí. Exacto. El toro y la vaca, Sí. no conozco. Sí, en los pájaros sobre todo. Pero la maldad estaba nada más que no solamente buscaban ese otro tipo de familia, sino que trataban de destruir la cristiana, la católica, porque al llamarlo matrimonio. Es decir, había una obsesión para que eso se llame matrimonio. Es decir, inclusive en un momento se cedió, yo estuve un poco en las discusiones, bueno, que sea unión civil, no, matrimonio. Es decir, era destruir la figura del matrimonio cristiano, y ahí empezó la aceptación, porque somos tan culposos los argentinos que pequeños grupos nos imponen a las mayorías. Es decir, el error de base es que la democracia es el gobierno de las mayorías, que respeta a las minorías. No es el gobierno de las minorías que le imponen a las mayorías sus leyes para que todos las acepten. Y nos coartan la libertad de conciencia. Es decir, no podemos opinar. Si yo digo que no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, inmediatamente me acusan de todo, hasta me pueden procesar. Es decir, yo no puedo decir lo que pienso. Sí, las leyes antidiscriminatorias son un bozal. Son discriminatorias, de la mayoría. Discriminan a las mayorías. Tampoco le puedo decir a mi hijo o enseñarle a mi nieto que no estoy de acuerdo. Que para mí existe un solo tipo de familia, que es compuesta por el hombre, el matrimonio, el hombre y la mujer. Y que lo demás, bueno, son uniones de hecho, parejas, pero no son una familia. No se puede decir. Si un maestro dice eso en el colegio, lo echan del colegio. Sí, estaba leyendo ayer casualmente un documento que me enviaron de la Escuela de Frankfurt, que hablaba sobre la ideología de la Escuela de Frankfurt, a la cual adhirió el Gobierno Nacional, porque lo adhirió oficialmente. La señora presidenta firmó en Frankfurt un acuerdo con la Escuela de Frankfurt, adhiriendo a la teoría de Frankfurt, y la influencia que había tenido Marcusen a finales de los años 60, principios de los años 70, sobre todo en las universidades, que además Marcusen le dio el marco que necesitaba la Escuela de Frankfurt para el desarrollo de un conflicto que reemplazara el conflicto tradicional del marxismo, hecho por una vanguardia proletaria. Y este conflicto era el conflicto precisamente sexual. Él utilizó lo utilizó a Fromm, las teorías de Fromm y las teorías de Freud, para impulsar una liberación sexual que tiene que ver también con la liberación femenina, y todo esto que lo impuso en las universidades norteamericanas, y el resultado lo vemos hoy. Porque aquel resultado impuesto en principios de los años 60, hoy se ve en cientos y miles de ideólogos que escriben y que publican. Bueno, esto tiene un antecedente también en Gramsci, ¿no? Es decir, Gramsci se da cuenta desde la cárcel, estaba detenido, era comunista, de que la lucha armada ya no iba. Entonces que había que pasar a una guerra cultural.
Y tenía una serie de pautas: la destrucción de la familia, la destrucción de las instituciones, la perversión, todo lo que había que hacer, parecía el Maquiavelo del siglo XX, ¿no? Todo lo que había que hacer para lograr asaltar el poder, porque si no se destruían al enemigo en todas sus instituciones, en sus tradiciones, su identidad, hasta en su sexo, iba a ser imposible dominarlos. O sea, a partir de ahí se los podía dominar. Claro, Porque ellos mismos iban a ser cómplices. Todo esto conduce a la famosa alienación. El hombre alienado es el que acepta, termina aceptando las condiciones que impone la ideología marxista. Porque de otra manera es imposible, porque aquella alienación que ellos pensaron económica no existió nunca. No. Los obreros se dieron cuenta de que el sistema comunista no le daba satisfacción y no producía riqueza. Vos fíjate cómo se tergiversa todo. Los organismos de derechos humanos y los movimientos de izquierda en Argentina están en uno con Estados Unidos en cuanto a, por ejemplo, a las leyes de control de la natalidad. Cuando Néstor Kirchner viajó a Estados Unidos, Bush le dio el libro de Malthus. Ahí tenés otro ejemplo, ¿no? En las teorías de control de la natalidad por el crecimiento demográfico, que incluye el aborto, la eutanasia, el matrimonio de homosexuales porque es infértil, por eso se fomenta. Y termina inclusive justificando la guerra, las muertes masivas. En un año declarado, porque después está lo oculto, hay 60 millones de abortos en el mundo, 60 millones de chicos que no nacen. Y después si encuentran una sociedad un poco más dura, que no quiere aceptar, porque es el peor de los homicidios, el chico por nacer. Es decir, andamos sacando leyes permanentemente para proteger a los que viven y tienen cierta edad, pero no estamos a favor del asesinato del niño, del más indefenso de todos los seres, el que no nació. Y de los ancianos, de la eutanasia con los ancianos. En los dos extremos de la debilidad. El niño por nacer y el anciano. Y el anciano. Naciones Unidas hay documentación de Naciones Unidas oficial que dice que la población mundial es, creo que algo más de 7.000 millones de personas, y para el 2020 esperan que eso se reduzca a 5.000 millones. Bueno, ¿cómo lo van a reducir? Como los españoles que pueden detectar si un chico va a ser Down y entonces dice España encontró la solución para el tema Down. Le hacen un estudio y se determina que es Down, lo matan antes de nacer. Claro, así que y después hablan de Hitler y de la solución final. Es que esto es... Yo pregunto, ¿60 millones de bebés no es un genocidio? El más grande de todos los genocidios, por año. 60 millones de bebés por año. Mira, mi señora trabaja ahora, empezó en una organización de mujeres que se dedican a tratar de atender a las embarazadas que quieren hacer el aborto, convencerlas que no lo hagan. En general, las chicas llegan muy engañadas hasta por los médicos, que le dicen, bueno, es un coagulito. Lo primero que hacen, le hacen una ecografía. Inmediatamente después le hacen escuchar el corazón de su bebé. Inmediatamente esa chica ya no quiere abortar. Y ayer ella le tocó, como recién se inicia, porque están las que las acompañan, le hacen seguimiento, las acompañan durante un año, después de nacido el bebé, le tocó la parte de la guardería. Y tenía como 20 bebés, ella. Había de 15 días hasta un año. Y hoy me contaba a la mañana, porque yo ayer llegué muy tarde, que ella estaba conmovida porque los miraba y decía, estos no iban a nacer. Y andaban por todos lados los chiquitos corriendo y los bebés y demás. Y ella los miraba y decía, pensar que si no fueran por estas mujeres, estos 20 chiquitos no hubieran nacido. Y había embarazadas que llegaban de 6 meses, de 8 meses. Es decir, han transformado a la mujer por excelencia, que es la madre, en todos los sentidos, la madre, en un monstruo que mata a su propio hijo. Y muchas veces le hacen creer que no es necesario. Y después empiezan las excusas. Cuando es dura la sociedad, te dicen, bueno, pero en el caso de deficiencias mentales que se detecten antes, o en el caso de violaciones, de los 60 millones de bebés que se asesinan por año en el mundo, ese porcentaje es mínimo. La mayoría son mujeres inducidas por las sociedades y por los gobiernos a perder sus bebés. Así que nosotros, la posición nuestra del partido no tiene aristas en cuanto a que acepta justificaciones. Es el asesinato del niño por no nacer, que es del momento mismo de la gestación. Así lo dice la doctrina católica, así lo creemos la mayoría de los argentinos, pero vuelvo a repetir,
La dictadura de las minorías le impone a la mayoría su pensamiento y lo Sí, aceptamos además, pasivamente. el crimen del aborto es un crimen abominable porque mata al ser más indefenso de la Y bueno, naturaleza. sí, sí. Es una cosa espantosa. Yo tuve la suerte de ver hace muchos años un documental hecho por un médico que en principio él había sido El propagandista grito del del aborto. silencio. Creo que sí, El el grito grito del del silencio, donde Un graban con médico norteamericano. sí, con Sí, un sí, cable, una fibra óptica, grabaron un aborto. Una cosa realmente espantosa ver cómo la criatura se defiende ante la pinza que ingresa Claro. en el útero de la madre. Además, la gran trampa, ¿sabes qué es? Empiezan con poco. Es decir, poco no, siempre es mucho, pero empiezan con el caso de violación. En el caso que se detecte que... Y van avanzando. Después dicen al tercer mes de gestación. Después dicen al quinto mes. En Estados Unidos hay abortos al octavo mes de gestación. Que acá muchas veces Sí, nace sí, un bebé sí. a los 7 meses, 7 mesinos. Mi hija... Bueno, Y- yo, la hija de un matrimonio amigo mío, la chica abortó estando de 5 semanas, 6 semanas, una cosa así. Y vos sabés que cuando en un momento miró y vio en la batea de acero inoxidable los pedazos de la criatura que le fueron sacando, le agarró tal shock que quedó mal. Quedó mal. Hace más de 4 años que está en tratamiento psiquiátrico y no se puede recuperar. Porque siempre te hablan de las consecuencias de la mujer violada, que entonces hay que hacer un aborto para que no quede traumatizada. Mira, mi papá era tocoginecólogo, era obstetra y ginecólogo, fue director de la maternidad Pardo, profesor de la Universidad de Buenos Aires de obstetricia, y me decía, mira Gustavo, la cantidad de los problemas con que quedan las mujeres que se hacen un aborto en el transcurso del tiempo, no se lo sacan nunca más. Porque en el momento pueden o ser engañadas o hacerlo por comodidad o hacerlo porque no era deseado, como dicen ahora. Era deseado un auto, pero no era deseado el bebé, o un televisor y no el bebé, porque no son los más pobres, los más pobres tienen los chicos. Esto está mucho en la clase media. Sí, clase media, media alta. Media alta. Me dijo, el tramo que quedan cada vez que ven un chico, primero de 2 años, después de 5 años, después de 20 años, y ven a los amigos con sus hijos, ese trauma la mujer no se lo saca nunca en la vida. Así que es mucho más grave el trauma de hacerse un aborto que el trauma de haber sido violada. Y bueno, en última instancia, si no lo desea el chico, hay miles y miles de parejas que quieren adoptar, ¿no? Sí, Y que las vuelven locas para poder adoptar. otra cosa que es tan difícil de hacer en la Argentina, poder adoptar poder una adoptar. criatura. Que muchas veces hay parejas que mal o bien, pero intentan adoptar un chico y tienen que recurrir a recursos no legales, Claro, sí. recursos ilegales No, para no, poder no. acceder a una Ninguna criatura. Y bueno, contra todo eso nosotros vamos a pelear. El tema de la inseguridad es un tema muy grave. Ellos propiciaron esta violencia que hay. Si uno empieza a enumerar en estos últimos 10 días los actos de violencia, desde el tiroteo de la banda narcotraficante al gobernador de Santa Fe, a lo que pasa en la Barra Brava, lo que pasó el otro día en el DOT, el incendio de la Casa de Santa Cruz, lo de Milagro Salas, que fue entre ellos, a pesar de que quisieron transferírselo a terceros, eran disidentes de la Tupac Amaru. El colmo, ¿no? Ellos tuvieron un conflicto entre ellos y se lo transfirieron a opositores de ellos Sí. para tratar de ganar votos en una elección. Una cosa Ahora, realmente no solamente inmoral, espantosamente inmoral. y el gran problema, el de fondo, es el tema de la justicia. Es decir, si los jueces no se ponen los pantalones largos y asumen el rol que les corresponde en la sociedad de ser un poder del Estado independiente, entonces nosotros vivimos la impunidad. Y la impunidad se transmite para abajo. Cuando roba el de arriba, roba el de abajo. Cuando mata al de arriba, mata al de abajo. Cuando incita a la violencia el de arriba, que es lo que pasa en la Argentina. Cuando el que la hace no la paga, premios y castigos, porque ahora está de moda hablar de premios nada más, de derechos, no de obligaciones, entonces la sociedad se va corrompiendo. Fíjense, todavía no resolvieron el tema del Colegio Nacional, que entraron a una iglesia, que si no sos católico, los mismos entraron a un monumento histórico, la quisieron prender fuego, escribieron en sus paredes, que para los católicos es un sacrilegio, hicieron cosas en el altar, y todavía están decidiendo si van a poner amonestaciones, no le van a poner amonestaciones. Sí, lo amenazaron al rector por teléfono y por mail, lo amenazaron al rector. Y cuando se den cuenta que los centros de estudiantes son donde los organismos de izquierda van a militar, no a estudiar, y los jóvenes se decían a participar y echarlos, porque la mayoría, ahí también es la mayoría que no te metas, no te comprometas, no son la mayoría,
Fíjense que casi todos los centros de estudiantes están en manos del Partido Obrero, que no le interesa estudiar. Son crónicos. Han desplazado a otros grupos que también fueron crónicos, como la JP, como Franja Morada. Pero Sí, en además la Facultad de Derecho, el centro de estudiantes no debe tener ni mil alumnos. Cuando la esta Facultad de idea Derecho tiene instalada 100.000. también por la Escuela de Frankfurt en el mundo de que todo lo que es la derecha es malo, sean conservadores, sean liberales, todo lo que sea la derecha es todo malo, terrible, es fascista, Y bueno, y todo lo que sea izquierda, cuanto más permisivo, más libertario. más libertad. Bueno, ahí está, ellos que tanto hablan que los extremos se tocan, es ahí donde el marxismo y el liberalismo tienen puntos en común. Vos fíjate que en las leyes morales, en este tipo de temas como hablamos recién, el aborto, están de acuerdo. Yo me acordaba, inclusive han renunciado a sus propios principios, porque el marxismo, en la Unión Soviética, a toda esta marginación la llamaban lumpen del proletariado. Por supuesto que lo consideraba como una víctima del sistema, pero lo tenía en las cárceles. Sí, pero eran lumpen. Eran lumpen. Ellos rechazan a la clase trabajadora, acá en la Argentina, esa visión, y ponen al lumpen del proletariado en el puesto de privilegio. Vamos a un corte y enseguida venimos. Bueno, gracias. El Partido Popular de la Reconstrucción se presenta en la ciudad de Buenos Aires buscando un cambio. Un grupo de amigos, nos unimos porque realmente creemos que la ciudad no reúne las condiciones que tendría que tener la capital de la República. Sí, tenemos un jefe de gobierno que él ha hecho grandes obras, pero que lamentablemente las más importantes las ha descuidado, como es la seguridad, el narcotráfico, la salud, etc. Debemos producir este cambio. Este cambio lo podemos hacer entre todos. Seguramente usted tiene que participar. No es con mentiras, con eslogan y con mucha propaganda que la ciudad va a salir adelante. Es con trabajo, con planes, con esfuerzo. Por eso lo convocamos y lo invitamos a participar con el Partido Popular de la Reconstrucción, lista 907. Que encabezan Gustavo Breide y Marta Segre. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 508. Bueno, estamos de vuelta y estábamos hablando de la homosexualidad, ¿no? Esta homosexualidad que es casi una imposición, ¿no? Como que, porque yo realmente, lo digo siempre, no tengo nada contra los homosexuales porque tengo amigos homosexuales de toda la vida, que han sido amigos míos desde los 8 años. Pero una cosa es ser homosexual y otra cosa es el orgullo gay, que era de lo que estábamos hablando fuera de cámara. Una cosa muy distinta es el homosexual de aquel que le refriega en la cara a todo el mundo de que es homosexual. Y a mí qué me importa lo que es su vida privada, no me interesa. No, pero además porque son dañinos. Es decir, ellos van contra, en las marchas, que nosotros hemos tenido a veces algunos incidentes, cuando nosotros hemos ido a defender la catedral, donde entraron en una oportunidad, defecaron en el altar, Sí, me en acuerdo. los confesionarios. Por lo tanto, nosotros, un grupo de familias, decidimos ponernos ahí y ellos que hagan la marcha, pero a la catedral no entraban más. No me olvido nunca porque vino, en ese momento creo que era Aníbal Fernández, ministro del Interior, y vino el policía y nos dijo, tengo órdenes de reprimirlos a ustedes. Entonces le pregunto, ¿por qué? No, porque si se arma lío, los tengo que reprimir a ustedes. O sea, no se va a armar lío si no entran a la catedral. Y su misión como policía federal es defender las instituciones de la República. La Iglesia Católica es una institución de la República. Nosotros no vamos a hacer nada para que ellos marchen. Y ahí fue la famosa frase que las levantó la Nación. Si se quieren poner un plumero en el traste, que se lo pongan. Pero a la catedral no entran. Y bueno, se armó un escándalo bárbaro, pero el policía me dice, bueno, pero si no me echan.
Es decir, entonces, bueno, marcharon y no hubo ningún incidente. Pero lo que nos llamaba la atención es que iban con pancartas, con monjas, se vestían de monja de adelante y desnudos de atrás, llevaban pancartas con la Virgen María con un rosario en la zona genital. Es decir, se burlaban de los demás. Eso era discriminatorio. No que nosotros dijeran a la catedral no entran. Pero dieron vuelta a todo y nos atacaron a nosotros como fundamentalistas. En un país que dice ser católico, y que sus autoridades juran por Dios y los santos evangelios. Es decir, un país de juramenteros en falso, como todo lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? No me sale la palabra ahora, como se llama, cuando de hipócritas y falsos juradores, ¿no? En última instancia. Pero sí. El tema fundamental pasa porque todo esto lo imponen. Entonces, hay un panel de chicos que van a cantar, tiene que tener, fíjense el panel de Tinelli. Y yo no, y vuelvo a repetir, yo tampoco tengo nada, porque eso sucede y sucede en todas las familias y le puede pasar a cualquiera. Pero que en un panel de 6 actores, 4 sean entre travestis, homosexuales y el resto lesbianas, no es normal. Y en todos los programas que uno mira hay. Y ahora mira una novela como podía haber habido antes y no puede faltar el beso entre 2 hombres. O la cama. Realmente una cosa están presentándole a los niños en los horarios. Claro, que y después se hacen, ¿no? enojan cuando Monseñor Basuto dice lo que dice el Evangelio. Aquel que escandaliza a los niños, más vale ponerle una piedra en el cuello y tirarlo al río. Claro, enseguida salieron diciendo, el proceso, el obispo castrense. No, citó a Cristo. Eso. Citó a Cristo. En realidad, vos sabés que la bronca... realmente el que avergüenza a un niño, que es lo que hacen en la televisión permanentemente y en los sitios de internet, haciéndole aparecer esas situaciones que no son normales, son comunes a lo mejor, pero no son normales, como normales, ese está pervirtiendo un chiquito desde chico. Y le está haciendo un daño, que después lo paga la sociedad, porque cada vez se agrava esto y parece como una cosa normal, y no es normal, es decir, no es una situación normal. Lo normal es la vida de familia, lo normal es tener un padre y una madre, lo normal es, bueno, hay casos que no hay, y cada vez hay más. Bueno, lo lamentamos mucho, habrá que ayudarlos, habrá que apoyarlos, que salgan adelante, pero eso no reemplaza la verdad. La verdad no se escribe como ellos la quieren escribir a su manera. Por eso vuelvo a repetir el principio del programa. Nos manejan dictaduras de minorías a las mayorías. Y la democracia es el gobierno de las mayorías que respetan a las minorías, no que aceptan las leyes de las minorías para toda la mayoría. Pero resulta que ahora en los colegios enseñamos que hay varón, mujer, homosexual, bisexual, transexual. Y si yo le digo algo contrario a mi hijo, yo discrimino. ¿Y por qué es así? Si no es verdad. Si saben que no es verdad. Bueno. Sí, además en ciertas cosas todos tenemos derecho a discriminar, porque cuando yo discrimino entre un colegio y otro para mi hijo, estoy discriminando un colegio. Cuando yo discrimino entre si viajo en colectivo o me tomo un taxi, estoy discriminando. Hay ciertas cosas en las que uno tiene derecho a discriminar, sobre todo en las cosas que tienen que ver con su familia, con la protección de sus hijos, con la protección de su entorno. Y mirá la ignorancia que hay en estos grupos de izquierda, porque todas estas marchas se hacen con el apoyo del MAS, del Partido Obrero, toda la izquierda, y vienen con la camiseta del Che Guevara. Entonces vienen los homosexuales, los gays marchando. Que los mataba el Che Guevara. Era el jefe del campo de concentración de gays que creó Fidel Castro, porque el marxismo condena la homosexualidad. Claro. Siempre la condenó. Entonces lo primero que hacen en un país, arman un campo de concentración y meten a los homosexuales. Sí, además, el primer director de la cárcel de homosexuales fue el Che Guevara. Y ellos andan con la camiseta marchando. Una enorme cantidad de anécdotas durante la vida de Ernesto Guevara. Hay que leer el libro que escribió un hombre que era amigo, no me puedo acordar el nombre ahora, hace poco estuvo aquí en la Argentina, que era amigo de Guevara, que fue uno de los comandantes de la revolución, pero nacionalista, que pasó 22 años después en la cárcel, donde él cuenta que en su libro que Ernesto Guevara fusiló a un montón de homosexuales en Cuba, porque realmente tenía fobia a los homosexuales. Entonces, cuando uno ve estas marchas, como vos decís, con los activistas con la camiseta de Ernesto Guevara, y los líderes con el pensamiento contradictorio, porque si dicen que son marxistas, contradicción caminando. Y los liberales no se quedan atrás. No. Con el exceso famoso de la libertad. Mira, no hay libertad sin límites, no hay en la familia, no hay en las sociedades. Si no es el caos, es lo que vemos en calles cortadas, piquetes por todos lados,
subtes que se los toma, es decir, crean de la sociedad un mundo salvaje donde hay que moverse como en una jungla y donde uno sufre todos los días, hasta para ir a pagar una cuenta, ir a trabajar, el más humilde. Es un mundo anárquico el que han creado, porque vos no podés caminar por la calle. Yo estaba mirando, antes de venir para acá a grabar, estaba mirando el noticiero a mediodía y estaba viendo como bandas de estas que hay en la calle, como a horas tempranas de la mañana, tipos que van a trabajar, como le roban la mochila, les pegan, entonces, todos los grupos de trapito y demás que te asaltan cuando frenás en un semáforo, aprovechan o te roban o te prepotean. Este sistema anárquico es el que les permite. Bueno, pero si el ministro de Educación o el ex ministro de Educación Filmo dice que él se sentiría orgulloso de ser un niní, porque le dijeron que había un 30% de chicos que ni estudian ni trabajan, y él dijo que él se sentía, o le hubiera estar orgulloso de haber sido uno de ellos, ese es un idiota. Que me perdonen, Filmus, es un idiota. Por eso le va como le va, en general, porque es tan burdo. Y ese más que idiota es un sinvergüenza. Bueno, ese era el decano de Flaxo. Ese es uno de los grandes gestores de la destrucción de la educación en Argentina. Así que es un gran sinvergüenza. Porque acá nosotros nos movemos con siglas. Dice, no, es de Flaxo, fue director de Flaxo o decano de Flaxo. Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de origen marxista. Eso es lo que le imponen en casi todos los ministerios de educación del país a los alumnos. Los padres ni saben, o no les interesa. Hoy los egresados de la Flaxo son los principales impulsores de la doctrina de la Escuela de Frankfurt. O sea, del mantelamiento de la sociedad occidental, tal cual la conocimos los que tenemos la edad nuestra. Pasa que ellos dan 2 pasos para adelante y después vuelven para atrás, como hicieron en Mendoza. Mandan los libros de texto del Ministerio de Educación con dibujos explícitos de sexo entran, chicos. Si no pasa, entran, pasa. Si alguien se queja, lo retiramos un tiempito. Es así, después vuelven otra vez a la carga. Hasta bueno, pero ¿hace cuánto no hay educadores que manejen el Ministerio de Educación con formación moral y ética como corresponde? Sino destructores de la cultura y la educación, igual que el tema cultural, ni hablemos, trayendo a cada sinvergüenza, presentándolo como grandes artistas, premiándose entre ellos, porque además tienen esa característica, crean organizaciones que dan premios y se premian entre ellos, y dejan afuera a verdaderos escritores, artistas, músicos, bailarines, eso lo dejan afuera porque no piensan como ellos, se premian entre ellos. Bueno. Hay que decir también que todo esto de lo que estamos hablando es lo que después son las causas de las consecuencias que vemos. De la sociedad que tenemos. Hoy vos subía yo al subte cuando venía para acá, la gente no pide permiso, te atropella. Nadie pide permiso, perdón. Bueno, las reglas de educación y cortesía no existen más, la mujer embarazada nadie le da el asiento, nadie. Es totalmente animal, la reacción es totalmente esa es la sociedad que nos han creado. Bueno, ahora entendés por qué no voy a ganar. Porque tiene que ganar uno que diga que está todo bien. Espero que tengan mucha suerte, muchos votos, y me encantaría verte como legislador en la ciudad. Bueno, yo quiero por lo menos para que haya una voz distinta a lo que bueno, en esta lista, que es la 907, me acompaña, y para mí es un honor, la hija del coronel Seineldin, Marta Seineldin, que dedica mucho tiempo de su vida a una fundación de médicos y enfermeras que anda en el Chaco, que se llama Cuerpo y Alma, atendiendo a los más necesitados. El doctor Hugo Esteva, que ha sido hasta hace poco uno de los directores del Hospital de Clínicas y ha sido nombrado hace 2 meses maestro de la medicina. El teniente coronel Emilio Nani, condecorado al heroico valor en Malvinas y condecorado al heroico valor en La Tablada, cuando el MTP, de los cuales muchos están en el gobierno, el movimiento Todos por la Patria, atacó el cuartel de La Tablada y perdió un ojo. Fue condecorado al heroico valor en combate y heroico combate, y decidió devolver todas sus medallas cuando vio la destrucción de las Fuerzas Armadas. Fue condecorado por el Senado de la Nación y se las devolvió las medallas. Alejandro Recio, la agrupación de Héctor Flores, que se unió a nosotros y estamos yendo juntos, un doctrinario del peronismo, es decir, tratando de llevar adelante una idea superadora de la realidad argentina y no ser cómplices tanto de uno como de otro, porque vuelvo a repetir, parecen enemigos, pero en el fondo tienen un punto en común todos. Tienen el mismo objetivo. Y cubrirse la impunidad. Un mismo objetivo, corromperse, corromper a la sociedad y enriquecerse a partir de ahí. Y un mismo punto en común, la impunidad entre ellos. No hay un solo político preso en 30 años, ni uno. Y casos históricos. Y sobre todo en estos últimos 10 años de esta década perdida, donde se han robado. Yo no tengo memoria de haber visto en mi vida un gobierno más ladrón
Porque se han robado empresas enteras. Sí, se han robado empresas del Estado. Además, recordemos, cuando llegaron al poder se robaron de arranque $1.000 millones de Santa Cruz, desaparecieron. ¿Te imaginas? Eso desde Santa Cruz, lo que fue del gobierno nacional. Del gobierno nacional. Las minas a cielo abierto, la pesca. Nunca ha habido un gobierno tan corrupto en la historia en la Argentina, y lo que vamos a ver, lo que venga después de esto va a ser peor. Si la gente no toma conciencia y ve que hay que comprometerse y darle un cambio real y concreto a la Argentina. Bueno, te agradezco la visita, espero que tengan éxito en esta elección, que es el domingo, ya estamos cerquita, y que, ya nos volveremos a ver y seguimos charlando de estos temas. Muchísimas gracias por invitarme. Son los temas de la Argentina. Esto ha sido todo por hoy, como siempre en este canal donde toda la verdad está primero. Thank you.